El hecho de que las primeras bacterias se hayan organizado hace más de 3.000 millones de años en comunidades complejas llamadas estromatolitos constituye, nos dicen los biólogos evolucionistas, la prueba de que la cooperación es la mejor estrategia que han encontrado los organismos para sobrevivir en nuestro planeta. Lejos de haberla olvidado, la mayoría de las especies de todos los reinos, tamaños y entornos sigue perfeccionándola, a tal punto que eminencias como Lynn Margulis aseguran que la evolución se basa en las formas más exitosas de hacer comunidad, y no en la supremacía del más fuerte como creen algunos. Desde la época de las cavernas, los seres humanos hemos hecho lo mismo. La vida gregaria nos da seguridad, un sentido de pertenencia y también, en muchos casos, una identidad. A pesar de que todos los días surgen comunidades virtuales como Instagram o Facebook, los humanos que habitamos en las grandes ciudades nos sentimos cada vez más solitarios. El neoliberalismo nos ha hecho creer que lo más importante de todo es el individuo y sus necesidades materiales. Este modo de entender la vida va en contra de eso que los estromatolitos aprendieron hace miles de millones de años. Quizás sin saberlo, mientras damos vueltas y vueltas ansiosos como leones enjaulados en departamentitos, sin saber exactamente qué nos duele, echamos en falta la vida comunitaria y esa añoranza ignorada ha despertado en nosotros un profundo y asfixiante sentimiento de desconexión que se expande entre los individuos de nuestra especie como una pequeña pandemia. ¡Hey! Muy buenas noches. Estamos aquí en la revista de la universidad. Grandes saludos a quienes nos ven, pues desde un cuartito ya solos, tranquilos, descansados, o a quienes nos ven en grupo, en comunidad. Vamos a seguir hablando de comunidades, como pues esta doble manera que tenemos, ¿no?, de ser. A veces andamos solos, a veces vivimos por nosotros mismos, a veces somos gregarios y necesitamos estar en comunidad para hacer cierto tipo de cosas. No sé la tele si sea algo comunitario o algo que es todo un dilema, ¿no? Si la tele nos vuelve más solitarios o más comunitarios. Vamos a dejar para los especialistas. Hoy quiero dar la bienvenida a Lev Jardón. Lev, los voy a presentar, es doctor en ciencias por el Instituto de Ecología de la UNAM, mucho orgullo, es investigador, ¿no?, del CEICH, que es el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, que moderno, en ciencias y humanidades, mejor aún. Tu campo de estudio comprende biología evolutiva y la genética de poblaciones, entre otros temas. Muy bienvenido, Lev. Sí, es un centro interdisciplinario que fundó don Pablo González Casanova, que fue el rector de la universidad. ¿Fue rector de aquí? Claro que sí. Entonces, época de rectores, ¿verdad? Exacto, sí. Oye, a ver, tú insistes mucho en que antes que nada eres jardinero. A ver, presúmenos un poco por qué. Bueno, porque eso fue lo que me llevó a la biología, el trabajo concreto en el jardín de mi casa. Creo que eso fue muy importante para acercarme a la biología. Entonces, en primera instancia, siempre digo que lo primero es que soy jardinero, me tocaba darle trabajo al mantenimiento del jardín. ¿El jardín de la casa? Y ya más adelante ahora me considero aprendiz de carpintero, porque tengo mi maestro que me enseña cada tanto. ¿Y dirías que la jardinería es algo solitario o comunitario? Pues se puede hacer de las dos maneras, ¿no? Pero en última instancia te acerca a eso otro que son las plantas, y en ese sentido te acerca a una forma de interactuar con lo otro. Pero hay muchos ejemplos de jardines comunitarios muy bonitos, ¿no? Muy bonitos, ¿no? Sí. Oye, pues ya que vamos a hablar de comunidades, quería preguntarte, o sea, antes de entrar al reino, o sea, tú eres más especialista, ¿no?, en poblaciones del reino de las plantas, ¿no? Tenemos un poco también de biología evolutiva, supongo que hay puentes que se pueden tender entre los reinos, particularmente hacia el reino nuestro, que es el de los animales. Me gustaría hablar contigo de qué tanto podemos, ¿no?, extrapolar el comportamiento de otras especies, o sea, qué tanto analizar el comportamiento de las plantas o el comportamiento de los animales nos puede ayudar a comprender y hasta justificar nuestro propio comportamiento como especie. En esta última parte es donde tenemos que ser muy cuidadosos siempre, ¿no? Una cosa que tenemos que recordar es evitar lo que se llama la falacia naturalista. En la naturaleza encontramos muchas cosas que suceden, pero no porque algo suceda de manera natural quiere decir que está bien. Es decir, no podemos extraer del ser lo que se llama el deber ser. O sea, el hombre mata, es normal, ¿está bien? O encontrar en la naturaleza que hay animales que matan, ergo nosotros no teníamos que tener ningún empacho en matar, ¿no? Es decir, la naturaleza, el hecho evolutivo y el hecho de las relaciones ecológicas y demás,
pues encontramos muchísimos ejemplos de distintas cosas. Bueno, animales que están dispuestos a comerse a sus cachorros, y de ahí no podríamos extraer una especie de precepto moral de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Lo que sí podemos hacer es mirar esa naturaleza críticamente y a partir de ahí asumir nuestra responsabilidad como especie y como grupo, como humanidad, en el sentido de decidir con qué nos identificamos y con qué no nos queremos identificar y en dónde queremos acercarnos y en dónde queremos tomar distancia. La cicuta, siempre cito un poco ese ejemplo, ¿no? O la belladona son venenos naturales y y el hecho de que sean naturales no los hace menos letales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues habrá cosas que no queramos tomar. Y otra cosa que sucede y que tenemos que tener presente es que no hay interpretación de la naturaleza, ni siquiera estudio científico de la naturaleza que esté exento de una carga ideológica. Es decir, proyectamos sobre la naturaleza visiones de mundo que tienen que ver con nuestra realidad inmediata, que en principio es la más social o aquella con la que nos relacionamos con las demás personas, tal que sociedades que eran estamentarias y donde no había movilidad social se imaginaron en muchos casos una naturaleza que era incambiante, que era eterna, que era pétrea, que no se movía, ¿no? Representantes bien intencionados, grandes científicos, como lo fue Darwin, producto de una época que promovía la competencia como un mecanismo ordenador del mundo y a través de ello ocultaba la otra parte que era la explotación, ¿no? Que se oculta hasta nuestros días. Proyectaron sobre la naturaleza... La competencia en el sentido del más fuerte o el más apto o el más... Una metáfora, la metáfora de la selección natural como mecanismo explicativo de la evolución. Y entonces los énfasis que se ponen en un momento o en otro pues tienen que ver también con que somos como científicos seres sociales. Hablando un poco de esta idea de comunidad, no estamos aislados en cuatro paredes, afortunadamente, diría incluso, ¿no? Sino que formamos parte de un contexto social y ese contexto social sí incide sobre las visiones que tenemos sobre el mundo, sobre el tipo de prácticas científicas que llevamos a cabo, sobre nuestras decisiones metodológicas, incluso desde cosas tan sencillas como a qué técnica tienes alcance o qué técnica no tienes alcance porque no tienes financiamiento, por ejemplo, ¿no? Claro. Es que, ¿sabes qué? Dices que no podemos como justificar, pero sí como proyectarnos. Hay veces que parece que también la observación de la naturaleza nos permite también como expandir las posibilidades, ¿no? De lo que existe. O sea, por ejemplo, dicen, a ver, hay animales que cambian de sexo, ¿por qué no hoy en día, no? Hoy, porque estamos con esto del género fluido, hay animales que van cambiando de sexo, hasta que tienen, no sé, diferentes maneras de tener sexo, 30 y tantos sexos distintos o géneros. Y los hongos peor incluso. Y los hongos peor incluso. Y los hongos, sí. ¿No? Entonces, bueno, esto existe, ¿no? Podríamos también integrarlo. O en nuestro número, en comunidad, tenemos un artículo que se llama Sin desplumarnos, de nuestra queridísima Alejandra Ortiz, que ha colaborado mucho también en la revista. También tú, de hecho es bueno tenerte ahora aquí para escucharte porque ya te hemos leído. Pues ella también como habla un poco de los mecanismos de colaboración entre los animales, ¿no? Digamos, los mecanismos de colaboración y dice, pero en cierto modo siempre se abre hacia el humano diciendo, bueno, podríamos aprender de ellos o podríamos regresar a las lecciones que nos dan para integrarlas. Y en el editorial que escuchamos al inicio de este programa, la directora de la revista, la escritora Guadalupe Nettel, que siempre está como observando el reino animal, ¿no? Que me parece algo bastante, que es muy literario, ¿no? Porque pues podemos reflejar ahí, abre con el tema de la organización de los estromatolitos, estas estructuras que de hecho existen en México, allá en Cuatro Ciénegas, tan antiguas, que se organizaban en comunidades, y cierra también con esa idea. Entonces, pareciera que en el término de lo literario a mí me parece natural, pero luego pienso que en lo científico a veces está un poco jalado de los pelos. ¿Cómo ves tú? Ahí la primera cosa que habría que decir es que en realidad tenemos que reconocer, y eso lo hemos dicho en distintas ocasiones, sobre todo cuando hablamos de disciplinas que tratamos con temas históricos. La evolución ocurrió a lo largo de 4.000 millones de años de vida en la Tierra. No son hechos visibles directamente para el intervalo de vida de una persona, o la astronomía a veces no está hablando de cosas que suceden en miles de millones de años luz, distancias gigantescas. La palabra millón, nadie puede, millón no quiere decir nada para mí ya. O cuando observamos cosas, pretendemos estudiar cosas muy chiquitas, ¿no?
entonces son cosas que no son aprehensibles a simple vista. Y entonces, ¿a qué tenemos que recurrir? Y es algo natural o consustancial al ser humano, al uso de metáforas. Yo diría incluso en ese sentido, tratando de recorrer el camino de regreso, en la ciencia moderna, en la ciencia desde hace varias décadas, es imposible de realizarse sin metáforas, ¿no? Yo nunca he observado al electrón deslocalizarse en un fotosistema, en una hojita de una célula, pero la metáfora de la deslocalización del electrón, aunque yo no la observe a simple vista, me permite explicar un fenómeno y entenderlo de una cierta manera, ¿no? El precio que tenemos que pagar como científicos, decía Lewontin, un gran biólogo de finales de la segunda mitad del siglo XX, es la eterna vigilancia. Es decir, no perder de vista que nuestra metáfora es una metáfora para hacer comprensible algo que ocurre en una escala muy chiquita o muy grandota a veces, y que eso no quiere decir que las cosas son así, que el mundo se parezca a veces en algunas cosas a una máquina, no quiere decir que sea una máquina. Si nos creemos que es una máquina, entonces ya estamos generando una visión un poco deformada del mundo. De la entonces, a lo mejor las comunidades vegetales, las comunidades animales, pues, son todas muy distintas, ¿no? Claro, bueno, para empezar... O sea, no entendemos, no se entienden ellas igual que nosotros, digamos. Bueno, una primera diferencia que es muy, muy interesante es que la comunidad del barrio donde yo vivía hasta hace un par de años, Santa Úrsula, Coapa, pues cuando pensamos en comunidad, o si pensamos en una comunidad campesina en México, estamos pensando en primera instancia en un tejido comunitario que está hecho por individuos de una misma especie, es decir, por personas que somos muy diferentes, tan diferentes como, por ejemplo, pueden ser diferentes identidades sexogenéricas, pero diferentes lenguas, diferentes aproximaciones y formas de ver el mundo. Mientras que en biología, cuando hablamos de comunidad, en realidad estamos hablando de algo un poquito diferente, y es un conjunto de individuos que pertenecen a especies diferentes y que coexisten, interaccionan en un mismo lugar. Por ejemplo, en el Pedregal de San Ángel que tenemos aquí al ladito en la reserva, pues tenemos diferentes especies de plantas y animales que no son la misma especie y que están estableciendo interacciones entre sí. ¿Por qué escogimos en biología la palabra comunidad? Ahora que invitaban para arriba, que estaba pensando, ¿por qué habremos escogido esa palabra? Mientras que cuando hablamos de la misma especie, hablamos en general de población, ¿no? Es decir, sí, ustedes, ¿no? Una población, qué sé yo, de equeverias, que son las plantas suculentas que están aquí en la reserva, pues lo pensamos como una población. Pero cuando pensamos en otro, pensamos en algo mucho más rico. Y a lo mejor eso tiene que ver con la riqueza que tiene la condición humana, nuestra humanidad. Es decir, está el herrero, está el carpintero, está el carnicero, está la señora que tiene un puesto de quesadillas, a lo mejor tengo una vecina que es arquitecta. Entonces, cada uno de nosotros está interactuando desde actividades sociales o desde prácticas que son diferentes. Claro. Y en ese sentido, la analogía quizá con la idea de comunidad en biología, que tendría que ver más con estas... La comunidad es de intraespecies, o sea, es de varias especies en un mismo... Sí. O sea, lo que comparten es el lugar más el lugar nada, y el tiempo. La convivencia. Sí, exacto. Sí. Vamos a irnos a un corte y vamos a regresar a explorar un poquito más estas comunidades espacio-temporal, que comparten un espacio-tiempo. Un tiempo y un espacio, sí. Un tiempo y un espacio, ¿va? Vamos a un corte y volvemos. Antes de irnos a corte, estábamos viendo con el doctor Lev Jardón que una comunidad, en términos biológicos, es pues abarca toda una biota, digamos, todo lo vivo, que comparte un espacio, ¿no? Y una época, ¿no? Evidentemente, ¿no? Que están y que tiene interacción, digamos, ¿no? O sea, están en un mismo espacio y tienen que interactuar. Podemos decir que siempre que unas especies, ¿no? que están conviviendo en una, digamos, en una biota o en una comunidad sana, ¿son solo interacciones positivas? En realidad lo que tenemos es un conjunto muy diverso de interacciones, es decir, hay interacciones positivas en el sentido del mutualismo, por ejemplo, que se establece, por ejemplo, entre líquenes y en los líquenes entre hongos y ¿Cuál sería algas, el mutualismo? En la cual una especie aporta, por ejemplo, algún nutriente o aporta protección respecto a algún elemento del medio, y la otra puede aportar otro nutriente o otro tipo de protección respecto a otro elemento del medio.
Pero bueno, también claramente, sobre todo pensando en cosas como lo que se parecen a nosotros en el sentido de que no producimos nuestro propio alimento, entre los heterótrofos, hay organismos heterótrofos, pues los animales, hay relaciones de herbivoría, de depredación, es decir, animales que tienen que comerse una plantita que está ahí, porque si no está ahí se mueren, y entonces es una interacción que para la planta que la recibe, pues es francamente negativa, pero es indispensable. Pero no por siempre, otro ¿no? lado, También ¿no? necesitan algunas veces que les pongan, Habrá algunas que sí, pero también puede haber, también puede haber plantas que mueran en el proceso, y hay animales que, pensamos en una gacela que es devorada por un guepardo, pues desde el punto de vista de la gacela la interacción fue bastante negativa el encontrarse con el guepardo, pero era indispensable para el guepardo poderse alimentar. Entonces también hay interacciones de corte negativo. Se habló mucho tiempo de lo que era de lo que es la competencia, es decir, dos plantas que requieren el mismo tipo de nutriente a lo mejor podrían establecer un cierto tipo de competencia entre ellas por ese nutriente del suelo, pero un biólogo de mediados del siglo XX que se llamó Haldane llamó la atención sobre que dos plantas que son de la misma especie y que en principio es donde Darwin se imaginaba que era la competencia más intensa, tenían otra peculiaridad y es que comparten parásitos. Entonces, como comparten parásitos, pues pueden generar interacciones de segundo orden, que a veces les llaman en ecología, que son positivas. Es decir, el parásito el momento en el que una planta o algún organismo deja de ser parasitado por otro, pues entonces empiezan a generar interacciones también de corte positivo, y no todo es competencia. Es decir, esta idea de que en la naturaleza todo es competencia ha sido superada progresivamente. Pues no, de hecho me parece que fuiste tú quien nos ayudó a encontrar el epígrafe de Lynn Margulis, ¿no? de este número, ¿no? Mencionándonos a Lynn Margulis, que dice, la vida no ocupó la tierra tras un combate, sino extendiendo una red de colaboración por su superficie. Y déjame decirte que porque me gusta, porque todo parece, ay, qué bonito, no hay combate, pero también regresa un poco a cierta inquietud, porque esa red, ¿no?, que va extendiéndose, a veces yo prefiero un combate que algo que te va envolviendo y hasta sofocarte, ¿no? Claro, claro. O sea, ¿qué opinión te merece justo esto de la vida no ocupó la tierra tras un combate, sino extendiendo una red de colaboración? Es una metáfora muy bonita. Lynn Margulis insistió mucho en la idea de que había cooperación al grado de que no podríamos imaginarnos a distintos niveles, desde el nivel de las células. Es decir, ella plantea que el origen de los organelos, es decir, las estructuras dentro de nuestras células en las que, por ejemplo, nosotros respiramos, lo que estaba diciendo ahorita es intercambiar gases, pero la respiración está sucediendo en las células donde están cachando el oxígeno y se está llevando a cabo la oxidación, pero nuestras mitocondrias se originaron en un proceso de endosimbiosis en los que un microorganismo se quedó a vivir dentro de otro originalmente en la historia evolutiva, hasta que terminaron por conformar un solo organismo, y ese es el origen de los cloroplastos. Y Margulis documentó ampliamente, junto con muchos otros biólogos, diferentes casos en los cuales las relaciones simbióticas y donde se establecían relaciones mutualistas en las cuales ambas partes salían, entre comillas, beneficiadas, se generó, y pongo entre comillas porque la idea de beneficio, pues luego la estamos pensando muy como el banquero y no quisiera que se proyectara ese tipo de ideas sobre la naturaleza, pero donde es la interacción entre dos organismos la que posibilita que se pueda, por ejemplo, y eso es lo que está haciendo apelando Lynn Margulis, colonizar un ambiente nuevo. Pensamos que la vida surgió en un ambiente acuático, y que entonces en ese sentido colonizar o llegar a poder poblar un ambiente que era sumamente hostil, donde no había suelo, porque la roca era roca, a lo mejor estaba hecha pedrusquitos por la lluvia y lo que se llama el intemperismo natural, que se va rompiendo un poquito la piedra, pero no había suelo, no había sombra, salvo la sombra que pudieran dar las rocas que había ahí o las montañas. Y entonces todo esto que vemos ahora y que damos por sentado, como la existencia de suelo, de bosques, de un lugar donde resguardarnos del sol, pues fue producto de una red de cooperación entre distintos organismos que fue permitiendo un poco a imagen y semejanza a esta idea de lo del estromatolito como sí, pero la colaboración, ¿no?, de este estilo siempre es un valor positivo. No llega a terminar o sea, pienso, obviamente, tal como lo dijimos al inicio del programa, sí, ya estoy proyectando al ser humano, ¿no?, que de repente le falta depredador, colabora, no sé qué, y va así como una red extendiéndose como un cáncer, ¿no?, de estas bacterias que acaban, ¿no?, que empiezan a colonizar demasiado.
O sea, no sé, ¿siempre es un valor positivo estar en una comunidad o en una red de este estilo? Bueno, habrá momentos en los que no, habrá momentos en los que haya algún nivel es decir, en los propios stromatolitos llegan a establecerse relaciones de corte negativo entre algunas de las bacterias que viven allí. Pero lo que trata de subrayar Margulis es como hacer un contrabalance respecto a esta idea de que todo es lucha, todo es competencia, decir, bueno, pues no, la naturaleza, y es un poco lo que dice Alejandra Ortiz también en su artículo, no se trata de suponer que no existió, que no hay ejemplos concretos de selección natural o artificial, por ejemplo, en los antibióticos que a veces tomamos cuando estamos con una infección bacteriana o en los plaguicidas. Hay muchos ejemplos concretos de que la selección natural existe, pero es contrabalancearlo también con la idea de decir, no es esta idea, no todo es combate, también hay espacio para la cooperación y la colaboración. Y yo creo que eso, en el contexto de un mundo que nos plantea el estado de guerra, en más de un sentido, como estado de guerra permanente, que es una guerra de acumulación, no de toda la humanidad, y ahí yo también desdoblaría, o sea, porque no es lo mismo tu posición o mi posición que la posición de los grandes dueños de los medios de producción, de los grandes capitalistas que son capaces de llevar a otros a la guerra en lugar de ellos, ¿no? Y que eso sí no lo vemos en la naturaleza para nada. Entonces, en un contexto de ese corte tan negativo, yo encuentro el valor de reiterar o llamar la atención sobre que eso otro existe, como decías al principio, tal vez como una posibilidad de decir, la relación que puedo tener con mi vecino no es la de competir por un recurso, sino la de ver cómo trabajando en conjunto podemos avanzar o podemos construir algo más. Que dicho sea de paso, a lo mejor eso es una proyección, también se quiere y es ideológica y nunca apelamos a decir que la ciencia que proponemos es libre de ideología, nada más que es explícita. Voltear a ver cómo llegamos a donde estamos, ni tú ni yo estaríamos aquí si hace 400,000 años los primeros y las primeras Homo sapiens sapiens hubiesen decidido mejor agarrarse a garrotazos que colaborar entre ellas para poder obtener la cacería de un pequeño venado, de un pequeño conejo, ¿no? Esa enseñanza de esas otras comunidades, de la comunidad en el sentido humano, que además es muy interesante porque empieza a aparecer en la historia evolutiva antes de que aparezca Homo sapiens. Tenemos primos que nos hablan de cómo podría haber sido eso. Siempre pensamos en la interacción negativa por excelencia, la depredación, la cacería, ¿no? Entonces está el gran león, está el gran tigre, está el oso, ¿no? El guepardo, y son animales que viven en un estrés calórico brutal, es decir, casi nunca alcanzan a obtener calorías más que las suficientes para medio reponerse, y pueden darse el lujo de fallar unas pocas veces, pero de pronto, cuando ya fallaron demasiadas veces, empiezan a estar en una situación muy precaria, su estrés calórico es brutal, ¿no? Tienen tasas de eficiencia del 25%, del 20% al intentar cazar, es decir, 1 de cada 5, 1 de cada 4 veces. Y luego vemos a nuestros primos los chimpancés, que casi nunca cazan, pero cuando cazan colaborativamente y tienen la tasa de eficiencia en la cacería más alta de los mamíferos, por lo menos, ¿no? 50, 60%. Es una cosa muy descarnada que no podemos elevar a virtud porque pues lo que cazan son otros primos, monos pequeños, y luego se están pasando extremidades de mono y eso pues a nosotros nos perturba mucho, pero es colaborando. Claro, es decir, como llegamos a sobrevivir en este mundo, más nosotros que no tenemos ni garras, que no corremos muy rápido, lo mejor que hacemos es caminar y es la peor biomecánica que puede existir, la que tiene nuestro bipedalismo con piecitos cortos, ¿no? Claro. Entonces todo eso que hacemos tan mal, lo logramos superar con otra cosa, que fue comunicarnos y colaborar, ¿no? Por supuesto. Y en el contexto de una tormenta como la que vivimos, eso es muy importante. No, y hasta ahorita hemos hablado como que de depredador como algo negativo para la población atacada, pero en realidad para el equilibrio del ecosistema completo, no de la comunidad completa, pues es importantísimo también la depredación, porque si justamente esta pobre gacela que dijimos, ay, pobrecita, para ella le fue muy mal porque se la comió uno de estos depredadores, pero pues si de repente nadie se come las gacelas, van a acabar con todos el alimento, o sea, ¿no? Así como en cierto modo también nosotros, a falta de algunos depredadores, vino el COVID a recordarnos que no somos inmunes, ¿no? Pero luego a falta de depredadores hay sobrepoblación también y pueden suceder desequilibrios. Hay ejemplos de parques nacionales o de áreas protegidas donde la ausencia de depredadores estaba implicando que les fuera muy mal a las plantas, a la vegetación, y la llegada de los depredadores le devuelve un cierto estado de salud.
sin perder de vista que se trata de un equilibrio que es transitorio, es decir, porque a veces pensamos el equilibrio como la idea un poco del paraíso perdido, ¿no? Es decir, es la vuelta a un estado estable en el que todo está bien y todo está regulado, pero si todo estuviera en estado estable y todo estuviera regulado, la atmósfera de la Tierra no tendría oxígeno, toda la vida seguiría siendo unicelular y seguirían siendo cositas que viven en medio de las charcas, ¿no? Pero justo porque no hay equilibrio, claro, es un periodo de tiempo larguísimo, de 4.000 millones de años, apareció vida que fue capaz de producir oxígenos, cianoprocariotas, ¿no? Que cambiaron la composición de la atmósfera, que permiten que tú y yo sostengamos esta conversación y no nos falte el aire, ¿no? Y se fue modificando. Entonces es un estado de transición, es un estado de equilibrio, en todo caso, muy transitorio, donde todo el tiempo los organismos estamos modificando nuestro entorno, ¿no? Y con ello nuestras relaciones con los otros organismos. Claro, ¿no? y de ahí, pues ya no nos dio tiempo de decir, pero pues ha sido de que el hecho de que todas estas especies estemos conviviendo, pues ha hecho de que coevolucionamos, ¿no? Estamos todo el tiempo evolucionando a raíz de la evolución de los demás, ¿no? Adaptándonos unos a otros. Claro, se pensaba mucho tiempo la evolución como un conjunto de hechos independientes o individuales, como si fuera una especie evoluciona por acá y la otra por allá. Pero en realidad lo que evoluciona en muchos casos son justo interacciones ecológicas. Bueno, interactuamos con nuestra biota. Hay quienes hablan incluso de la metáfora del holobionte, como que la biota es parte de nosotros. Y lo que sí es cierto es que cuando se nos desajusta la biota intestinal, la biota que tenemos viviendo dentro de nosotros, pues padecemos un estado de enfermedad en ese sentido individual, porque ahí sí, no diría el equilibrio, pero sí la homeodinámica, es decir, aquello que permite que sigamos manteniendo una temperatura constante, que sigamos digiriendo más o menos bien y demás, se puede romper. Entonces sí hemos coevolucionado con todo eso, con nuestros propios parásitos, incluso Sí, con las lombrices, otras cosas. Eso es lo que nos permitió tener un sistema inmune también. Totalmente. Oye, pues muchísimas gracias por venirnos a hablar de todo esto. Gracias. Sigamos coevolucionando. Exacto. Y este programa, por supuesto, tampoco podría ser, o sea, ahorita nos vemos tú y yo en la pantalla, Claro. pero por supuesto que hay muchísimas otras personas colaborando, pues muchas de estas partes invisibles, ¿no? De la colaboración que hay también en los bosques y todo. Y entonces aquí tenemos a un gran equipo al que agradezco ayudarnos a hacer este programa y nos despedimos. Bueno, no, pues mucho gusto, siempre es un gusto colaborar. Muchas gracias, Len. Gracias a él. Sale. Gracias a ustedes, chao.